tema de la monarquía, sí. Sí. Y estuve pensando en el tema de la monarquía leyendo a Tocqueville, porque esa idealización según la cual al monarca le conviene seguir el interés del pueblo, es decir, no sé, bueno, es el argumento que te he escuchado a ti algunas veces y que un señor de Logroño ayer también mencionó, pero no sé si bajo otra forma, pero vamos, que eso sería creerse que la monarquía es el gobierno de una persona, pero claro, eso no puede ser. Porque, como bien decía Aristóteles, el gobierno es siempre una mezcla de todo, bueno, es más bien una oligarquía, pero es una mezcla de monarquía, oligarquía y democracia. Lo que pasa es que, o sea, lo que pasa es que, claro, si partimos de que la monarquía es solo un sistema formal, decir que es mejor que el resto es creerse que la formalidad cuenta. Pero es que aún así el monarca en realidad está manipulado por los oligarcas. Eso siempre, vamos, aunque sea hereditario. Es decir, aunque sea una institución hereditaria, ¿quién forma al monarca? ¿Y quién rodea al monarca? ¿No? ¿Quiénes son sus válidos y demás? Claro. El asunto es que, bueno, no sé qué defensa habrá hecho el señor de Logroño así en plan defensa de la monarquía, porque no lo pude ver completo, solo vi un ratito el directo de ayer, lo saludé al cabo. Y porque aparte del resfrío, me puse a editar cosas nuestras, ¿no? Y a intentar mover un poco el canal y a levantar un poco polémica. Y está bueno que sacaras este tema, porque que precisamente es lo que pensaba hablar, porque me han invitado estos chiquillos del canal ANCAT, me han invitado a hablar de la semana que viene. Y me imagino, como ellos son anarcocapitalistas, que querrá que les explique cómo llegó a la conclusión de la cuestión monárquica, a través, fíjate, de la idea de la propiedad privada. O sea, la cuestión de la propiedad privada, digamos, es un fractal, ¿no? O sea, tú eres dueño absoluto de tu parcela, pero tu parcela está inmersa en una parcela mayor, digamos, y esa otra en otra mayor. Es como las muñecas rusas, es un fractal. Y ese fractal es supuestamente lo que crea en teoría, debería crear una cadena de orden. Por ese lado es como llegó la cuestión monárquica, a través de la idea de la propiedad privada. Porque, ¿qué es lo público? Y al mismo tiempo, o sea, ahí es donde empiezas a crear monstruos abstractos que se prestan para cualquier tipo de corrupción y de cosas raras. Ya, o sea que el monarca, en realidad, al ser una persona real, no es una persona ficticia como el pueblo, es decir, no puede pertenecer todo a todos. Eso no se lo cree ni Dios, vamos. O sea, al final es el gobierno el que decide en última instancia. Entonces, exacto. Y es por la propiedad privada, si lo piensas. Al haber una cadena de compromiso, desde el rey al señor y el señor al métayer, ¿no? Como se dice en español, lo digo en francés, pero o sea, al arrendatario o el que sea, ¿no? El granjero que tiene... sí, el que tiene la parte más feíta de tierra, más que gestiona chunga. Y demás. Sí. En ese sentido, claro, hay una cadena de orden, una cadena de compromiso. Exacta. Y de protección mutua. Porque si una de esas, digamos, si dentro de ese fractal, una de las partes, digamos, pierde el hilo de cohesión con el resto lo debería ayudar. Porque la cuestión que plantea el libro de Anarcomonarquismo, que me gustó mucho, es la idea de un gobierno que tú quieras colaborar con él, no una cosa que sea, me lo imponen, ¿no? No me lo imponen. Yo estoy aquí ayudando y tengo mi condado y hay un rey por encima mío y un emperador por encima mío y dentro de mi condado, sin violar las leyes, exageradamente, bueno, para algunos como el checheno puedo hasta matar a alguien si quiero, pero esa es exagerada. Dentro de ese fractal que es mi reino, digamos, mi condado, que es lo que sea, o incluso la tierra del acantilado del agricultor más pobre, ¿no? Un agricultor, un campesino que tiene cabras y vive en un acantilado, pero incluso él, ¿no?
quiera colaborar, quiera ser parte de eso, ¿no? La idea de comunidad, que es la idea básica, y la idea de comunidad tiene que ver con familia y familia con la propiedad de la familia. Sí, en ese sentido se favorece la iniciativa por lo que es propio. Es decir, que a través de lo propio se accede al poder relativo en una comunidad política. Exacto, Sin embargo, y se cuida del patrimonio de cada uno. Sin embargo, con la democracia, ¿no? Con la democracia se accede directamente a una entelequia. Es decir, planteando entelequias sociales, que al final es ideología, o sea, que se convierte en producto en un mercado, en el mercado del teatrillo social del Parlamento, del Parlamento es decir, porque al final al Parlamento llega todo lo que se ha ido cribando socialmente. Allí tenemos la ley trans y demás, que se ha ido cribando y ha llegado debidamente, o sea, al final todo llega. Sí, Pero, exacto. o sea, sí, en cierto sentido, ambos modelos favorecen la iniciativa, solo que uno de ellos es una iniciativa de orgullo propio y otro es una iniciativa de productos culturales, pero digamos en el sentido más efímero, o sea, fantasmal, o sea, en el sentido más que no lo puedes agarrar. Exacto. Porque no te toca directamente, o sea, tú puedes estar a favor del aborto, pero tú qué sabrás si eres un tipo soltero, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué más te da el aborto si tienes 80 años y no has tenido un hijo en tu vida? O yo qué sé, ¿no? O sea, sí, exacto, sí, la cuestión de opinar sobre, bueno, un poco lo que plantea la democracia es eso, ¿no? Pero, o sea, de que se pueda opinar, de que puedas tener votos sin saber realmente. Porque claro, si te vas a la cuestión geopolítica, por ejemplo, ¿no? Que es donde creo que es importante la función del monarca más que otra cosa. Si te vas a la cuestión geopolítica, alguien va a tener que hablar con estos señores que ya sabemos tienen todas las armas y hacen todas las cosas. Entonces, el que tenga que hablar, al fin y al cabo, la persona que represente, que nos represente, tenga interés a largo plazo primero y orgullo de lo suyo, o sea, porque es suyo. Mientras que en otros casos, sobre todo en países multiétnicos, como pasaba en África, acabas vendiendo la mitad de tu población, porque no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese tipo de conflicto no se da sí, cuando... La monarquía, hombre, la monarquía favorece, digamos, o sea, la monarquía es transparente en el sentido de que, de lo que decía, de que si una sociedad, un pueblo tiene iniciativa, pues eso se hace notar. Y si no, pues será una monarquía decadente, pero normal, quiero decir, es transparente. En ese sentido es meritocrática. Es decir, pues a Claro, las naciones que no lo meritan, pues fracasan. claro, es Sin embargo, básicamente... Sí, la democracia puede, digamos que en ese sentido, habría que pensar entonces que la democracia esconde los males hasta el último momento, quizá. O sea, que sirve más para maquillar no sé, o sea, por oposición supongo que sería así. igual una crítica que se puede hacer, fíjate, nos dicen en paleopolítica, ustedes tienen un sesgo y no se critican ustedes mismos y no sé qué. Entonces digo, mira, ¿por qué no? Yo te voy a plantear ahora, por ejemplo, los aspectos negativos, digamos, de alguna manera que puede tener la monarquía. Y uno de ellos, fíjate qué curioso, o sea, se vuelven sociedades como Egipto, que están 3000 años con lo mismo. Bueno, no con lo mismo exacto, pero digamos con una continuidad cultural religiosa. O sea, no se plantean tantas revoluciones. Mientras que si te gustan las revoluciones, por ejemplo, la monarquía te va a plantear ese problema, que te puedes, digamos, de alguna manera estancar, incluso estancar hasta tecnológicamente, en un momento dado.
Eso es lo único, pero ahí también, ¿quién quiere revoluciones, no? ¿Quién quiere vivir en un lugar donde están, como decía yo por lo del meme ese de cortarle la cabeza al rey? ¿Quién quiere vivir en un lugar donde cada tanto vas a tener que estar matando permanentemente al hueón que está a cargo? Eso tampoco es. Hombre, es No la sé si... cuestión de, vamos a ver, según qué monarquías. La monarquía absoluta, quiero decir, la monarquía absoluta en Francia condujo a la Revolución Francesa. Es decir, bueno, es que es una monarquía muy peculiar, porque es una monarquía donde la burguesía había ido tomando los oficios, ¿no? No sé cómo se dice, los oficios, los cargos, y, Me y voy la a cambiar. nobleza, a la nobleza solo le quedaban los títulos. Tenía muchos Sí, títulos, pero en realidad no carecían del poder de antaño. sí, estoy Y, bien. o sea, digamos, tal era la distancia, se habían distanciado enormemente los tres estamentos, digamos, bueno, estamentos. La burguesía, la nobleza y el pueblo. Es decir, no es que no es como en Inglaterra, donde la burguesía y la nobleza se habían mezclado. En Francia no. En Francia estaban totalmente separados, celosos el uno del otro, la nobleza con un poder falso y ambos contra el pueblo, o sea, ambos contra el pueblo totalmente, al cual despreciaban y al cual le ponían un montón de nuevos impuestos, la corvée royale, no sé cómo se dice en español, ¿no? La taille, la corvée royale y no sé cuántos más. Y claro, eso no. Y luego a la mínima que los precios subieron, pues desencadenaba. Es decir, que la monarquía ahí no era más que un sistema de expoliación del pueblo. ¿Por qué? Porque los burgueses, llamémoslo así, apoyaban el banquero Necker, ¿no? Es decir, apoyaban a los luises, a los reyes de turno, para seguir incidiendo frente al pueblo y dejarle exangüe constantemente. Entonces, eso de que el monarca, digamos, te garantiza cierto lazo a las fuerzas productivas vivas del pueblo y demás, solo si el pueblo lo merece. Es decir, si el pueblo no se levanta, si el pueblo no lo merece, pues no, es la perfecta presa para un monarca despiadado. Un Claro, es que también, sistema. Claro. si nos vamos a Juan de Mariana. Cuando Juan de Mariana, que era monárquico, escribe el de reggae, se llama, de reggae, la música reggae. Bueno, acordarse sí de reggae, pero no se escribe igual, es reggae, R-E-G-E. Y claro, y ahí, que era en realidad es un manual, fíjate que él escribió para los monarcas, un poco como el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Una cosa por el estilo. Y él ahí plantea la cuestión del tiranicidio. Entonces, claro, el tiranicidio empezaba ya a sentirse justificado dentro de gente incluso monárquica. En momentos anteriores, incluso a la Revolución Francesa. O sea, era algo común, ¿no? Lo de buscar esa salida, ¿no? Porque se volvían decadentes, estos señores se creaban mafias que lo que plantea ahí. Y él lo plantea, las formas que hay de transicionar, ¿no? Por ejemplo, una de ellas incluso la inflación, fíjate, envilecer el dinero, la usura, todo este tipo de cosas, ¿no? Que el monarca que caía en esto era un monarca decadente al que había que cortarle la cabeza directamente, ¿no? Y entonces, claro, se planteaban unos valores, digamos, para evitar, o se intentaba, ¿no? Que luego fracasó, por eso Francia terminó como terminó. Ahora bien, otro problema que ver con el tiranicidio tiene que ver con el Estado, porque yo siempre digo que para mí Stalin es un rey. Lo siento, señores de izquierda, para mí Stalin es un monárquico, no es. Utiliza el método marxista, pero es monárquico. Él era el zar rojo. Y el zar rojo, fíjate qué interesante, él agrandó tanto el poder del Estado que la sola idea de tiranicidio se volvió un pensamiento suicida. O sea, llegas a esa cuestión, ¿no? De
digamos, que ese es el absolutismo de alguna manera, ¿no? Cuando, por ejemplo, todos los libros que puedes leer son los que escribe el rey. Cuando todo, o sea, cuando todo se crea una cuestión ahí ya de una imposición, de un culto de la personalidad, ¿no? Y, y sí, eso es un poco lo que esta gente pretendía, ¿no? Supongo. Todos estos, mismo Felipe II, que vamos, si ya la decadencia de España no empieza, no empieza con los Borbones, termina con los Borbones. Sí. Felipe II hubo, no sé si 3 bancarrotas o no sé, a lo largo de los primeros Felipes, bueno, de los segundo y cuarto, paran de sucederse las bancarrotas. De hecho, hay un personaje que me gustaría que hiciéramos un monográfico un día también, personaje cuando decía hacer personajes sobre mujeres importantes en la historia. Y una de ellas, fíjate, es la princesa de Éboli. Y la conspiración, ¿no? La idea de la conspiración contra Felipe II. Porque, claro, el tipo era en todo el sentido de la palabra un déspota. En el amplio sentido de la palabra. Es decir, pero el reyes, vamos a ver, un rey hay que entender un título hereditario o una elección hecha por, como en el Sacro Imperio Romano Germánico, por los príncipes de cada tal, del principado y demás. Pero ¿acaso no ese es el mismo principio de la democracia? Es decir, bueno, hay una democracia presidencialista o qué sé yo, ¿no? Se elige al presidente o al primer ministro, quiere decir, hay diferentes tipos, pero o a los dos, o al primer ministro, o a los dos, o se elige a unos y luego entre los partidos eligen al presidente y cosas así, pero al Bueno, final siempre se elige una figura arriba del todo, es decir, que siempre están los 3 niveles, abajo, en el medio y arriba. El medio suelen ser los partidos o los oligarcas o lo que siquiera, normalmente son los oligarcas más que los partidos, porque son los que financian a los partidos y la disciplina del partido hace el resto. Pero quiero decir, es la misma, siempre hay rey, siempre hay figura, la moneda tiene delante, tiene el valor y detrás tiene la cara del que manda, la cara del rey. O sea, sí, o del líder, o el que representa al pueblo, o lo que sea, ¿no? bueno, sería interesante ver las monedas de la Unión Soviética. Yo eso nunca me ha interesado. A ver qué insignias llevaban. Si llevaban la de Stalin o la de la libertad Claro, llevar. guiando al pueblo, yo qué sé. Fíjate que hasta en eso eran muy sensatos los rojos, porque los rojos entendían el concepto también de imperio, ¿no? Lo que decíamos antes del fractal. Cuando hablamos de monarquía, hablamos de un fractal de control de la propiedad o de propiedad privada, ¿no? Como lo quieras ver. En el caso del monarquismo sería más una cuestión de propiedad privada, ¿no? El país como propiedad de esta familia y dentro de ese hay familias que tienen otras propiedades y dentro de esas familias que tienen otras propiedades, otras familias que tienen otras propiedades, ¿no? Es una cuestión fractálica. Y eso, fíjate que los rojos también lo plantean en su cuestión memética, ¿no? Cuando ellos ponen, por ejemplo, te ponen un líder, tiene detrás de él a Lenin, a Stalin, y tiene ¿sabes lo que te quiero decir? A Lenin y a Marx, definitivamente, Marx y Lenin, ¿no? Entonces No, pero ahí, eso sí, es una, vamos a ver, en la democracia censitaria no tiene algo de eso. Es decir, vale, es cierto que al que se designa, el que sale presidente en una democracia censitaria, no es el poseedor de toda la nación, no lo es. Solo es el representante de los censados que tienen sus propiedades, eso sí, y que le han votado a él. Sin embargo, en una democracia universal hay gente que no tiene nada en propiedad, nada, solo su carnet de identidad y que puede votar. En ese sentido, digamos, el lumpen, digamos, la chusma ¿no? Por decirlo así, puede votar. Los resentidos, los que no tienen nada que perder, los cristianos, ¿no? Los últimos serán los primeros, ¿no? Y todo esto. Claro, si hay que... Los cátaros, si tienen que votar los cátaros, nos tiramos la bomba nuclear, pero ya. Es decir,
Sí, Entonces, en ese sentido, no te asegura, sin embargo, una democracia censitaria, en principio, te asegura un buen funcionamiento de las propiedades que en general requieren una economía. Economía viene de oikos, una economía doméstica, aunque sea. Por lo tanto, eso va a funcionar. O sea, no, vamos, hay algo que está en juego ahí. Sin embargo, una democracia universal no se sabe lo que está en juego porque es abstracto. O sea, te remites a una abstracción, dices, al presidente, a quien se elige. En la censitaria también es una abstracción, pero apoyada sobre propiedades particulares. Pero en la universal es una abstracción, pero apoyada sobre humo, sobre humo, que suelen ser ideologías y demás. por eso lo que dice Bastos no está mal. Cuando Bastos dice que el sistema de Trevijano funcionaría en un país pequeñito, pequeñito, tiene razón, fíjate, porque ahora hay un problema ahí. ¿Cuál es tu referencia fractal? Ese es el problema, no está bien. Vamos a suponer que vamos a hacer una república aquí donde vivo yo en Valparaíso, porque no nos gusta que hayan, digamos, jerarquías que sean impuestas de ninguna manera. Queremos que la cosa fluya y tener, si se da una especie de oligarquía, bien, lo que tiene que darse la cuestión trevijanista. Ahora bien, ¿cuáles son los modelos a escala? O sea, sí, Estados Unidos, pero Estados Unidos decayó. Entonces, ¿cuál es tu, digamos, cuál es tu fractal, ¿no? Entonces, si ese fractal se rompe, pues tienes que buscar otros fractales u otras formas de ordenar esa cuestión, digamos, del control o de la propiedad de los bienes de pequeña a gran escala. Que si tú formas una monarquía diminuta como en Liechtenstein y demás, o en el Valpo, en Valparaíso, claro, conformas, quiero decir, una polis, de algún modo, y a ti te conviene ser competitivo frente a otros. O sea, te conviene que haya una fractalidad del poder, o sea, que el poder no sea una vana ostentación de un título, sino que puedas competir con otras ciudades-estado, con otras monarquías. Claro, ahí es donde Entonces, está lo de la función del monarca como representante, buen punto. Como representante comercial casi, ¿no? o sea, quiero decir, ¿qué interés de hacerte no sé, ¿no? De tener un reino si es un reino de mierda? No sé. Quiero decir, para un estado sí, porque un estado no sé, ¿quién decide? ¿Qué más da, no? O sea que, pero si lo vemos así un poco caricaturescamente desde el personaje, ¿no? Un personaje, un rey, una dinastía, coño, tiene sus sentimientos, ¿no? Quiero decir, tiene, prefiere vivir en un sitio agradable que desagradable, no sé, en un sitio donde, quiero decir, el orden ético y moral se aplica, quiero decir, a no ser que estemos hablando de una dinastía de sádicos, ¿no? De qué sé yo, pero eso es difícil encontrarlo así. Sí, es que hay una cuestión muy linda que yo se la he planteado a mis amigos así medio hippies, medio anárquicos, que una de las cosas lindas que tiene la cuestión monárquica es que revalúas el concepto de la persona. O sea, tú ya eres el marqués, ponle, pues tienes tu campito ahí, entonces ya tienes como una especie de título de dignidad, como la cuestión de los valores, de la nobleza, de todo esto, ¿no? Porque, ¿qué es ser noble? Ser noble es deberte a los tuyos, cuidar de los tuyos, ¿no? Cuidar de tus hijos si eres una madre, cuidar de tu mujer si eres un marido, cuidar de tu comunidad si eres un individuo. O Sí, sea, todo es en ese fractal. sentido, sí, es más, no sé si llamarlo europeo, pero es más católico, más cristiano, si lo enfrentamos ¿cómo decirlo?, con el Islam, ¿no? Si lo vemos en el sentido de Carl Schmitt, según el cual la política es teología y viceversa, digamos que en el Islam su Dios es impersonal, es el Dios de Aristóteles, que sopla por los conductos o sea, nuestras almas son los conductos como en un órgano por los que sopla Alá, pero sopla de una manera más o menos impersonal, es decir, Alá
tiene 100 nombres, pero quiero decir, porque no tiene ninguno en realidad. Son iconoclastas, no puedes dar el nombre preciso de Alá, o sea, no puedes figurarlo. Sin embargo, una monarquía, y bueno, ya ves, pues quiero decir, ¿quién reina en un califato? Pues el sultán o quien sea, pero por ejemplo, bueno, en Irán es una cosa delicada, ¿no? Sí, tienen un presidente, pero tienen el Khomeini, el ayatolá, ¿no? Pero el ayatolá es algo como, quiero decir, no, representa a Dios, no se representa a sí mismo ni a su dinastía. Exacto, pero también está una cosa que es muy bonita que lo pone en la Magna Carta, porque claro, los Plantagenets eran tan locos, esa gente, que al final fuerzan a lo que hablábamos antes, la cuestión de escribir cómo debiera comportarse el monarca. Y en ella ponen una cosa muy bonita, un concepto muy bonito, que es el monarca no puede estar por encima de la ley que lo ha puesto ahí. Porque si está por encima de esa ley, entonces él mismo se deslegitimiza, porque la legitimidad de él es la legitimidad de la ley y viceversa. O sea, no puede existir una separación entre los dos. Hombre, el rey, vamos a ver, el rey está por encima de la ley. La aleación de la que se hace el metal y demás, ¿no? Quiero decir, claro, pero la Magna Carta de eso, ¿no? La Magna Carta te está planteando lo contrario, de que la ley es la que lo pone el rey, por eso el rey tiene que obedecer la ley el primero. Sí, bueno, en Inglaterra sí, claro, en Inglaterra sí, por eso, ¿no? Porque se da una coalición entre la burguesía y la nobleza y la monarquía y demás. Pero por lo mismo que antes, porque los Plantagenets estaban locos, ¿no? Era una panda de locos. Bueno, por lo menos se cuentan los Tudor también, que hay muchas leyendas negras. Sí, es una monarquía muy sui generis. De hecho, la City de Londres no es, o sea, forma un ayuntamiento al margen. La reina no puede entrar sin pedir permiso. No tiene las llaves de la ciudad. Es decir, es muy sui generis, la verdad. Pero Sí, quiero decir, pero una monarquía tal y como aparece en los cuentos de medievales y demás, una monarquía estas, hombre, implica que el rey está por encima de la ley. Porque el rey está ahí por derecho divino, de claro. algún modo. Solo que el derecho divino cristiano es encarnado. Es decir, Dios hecho hombre, con lo cual, evidentemente, eso es diferente a. Pues no sé cómo se define al sultán en, qué sé yo, ¿no? En los califatos islámicos, no sé qué estatuto se le da de. Hombre, porque en los sunís creo que viene de la línea de parentesco de Mahoma o de su primo, de qué sé yo, ¿no? Sí, el linaje. De linaje. Pero luego, no sé, por ejemplo, los saudíes, esos no vienen. Es decir, al Jordano, al Hussein, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, la dinastía jordana le prometieron, los ingleses les prometieron en el siglo XX, les prometieron Arabia, al Arabia Félix, es decir, la Arabia, el desierto, Arabia, vamos, la Meca y todo esto. No se lo dieron, al final se lo dieron a los saudíes, que al contrario que los jordanos no no tenían la legitimidad del linaje de Mahoma. Por lo cual, y sin embargo, son estos últimos los que han enarbolado, digamos, la bandera de la vuelta a los orígenes del wahabismo y demás, que bueno, eso viene del siglo XVIII, por ahí, ya del siglo XVIII, apoyado por los ingleses. No sé hasta qué grado, ¿no? Pero, es decir, son estos que no proceden del linaje de Mahoma, pero que sí que tienen digamos, las llaves de la Meca, los que se han, bueno, aunque últimamente es más complejo el asunto, ¿eh? El wahabismo parece ser que lo han extendido más los cataríes últimamente. Fíjate que en toda la Ya. cuestión musulmana, pero en la cuestión musulmana, no sé si lo ves tú así, Bruno, yo veo una herencia más, digamos, de egipcia, en el sentido de que
de que a diferencia del feudalismo no es un fractal de propiedad de territorio, sino que es una cuestión religiosa, ¿no? O sea, las jerarquías se forman a través de, incluso el poder absoluto del rey se basa en una cuestión religiosa. Y son los sacerdotes, ¿no? Y eso es una herencia que creo que ha heredado el Islam de Egipto antiguo, ¿no? Pasa que mucho más bastardizada y degenerada que no queda, obviamente. Es que es arriesgado porque, vamos a ver, se dice que el Islam sirvió para aglutinar tribus que o estaban dispersas o que se batallaban muy, digamos, de manera muy micro, ¿no? De manera muy, que no conseguían conformar grupos de una escala digna para, no sé, para presentar resistencia a los persas y a los bizantinos, porque es donde surgió, digamos, los califatos surgieron de ahí, digamos, el avance del Islam surgió de ahí, de una guerra a muerte entre persas y bizantinos que acabó pues en que estos se agotaron y de Arabia surgió todo esto. Y que en Arabia pues los últimos siglos pues habían empezado a penetrar, a infiltrarse pues no solo el cristianismo, sino también el judaísmo, en el reino de Himyar, creo, Himyar, en el Yemen y demás, ¿no? Y que había guerras entre los de Aksum, o sea, los de Etiopía y los de Yemen y cosas así, ¿no? El Cáucaso. Es decir, era como... De hecho, todos los Askenazi provienen de una región del Cáucaso donde el rey, en lugar de preferir el cristianismo o el islam, se optó por el judaísmo. Sí, pero no todos, porque se dice eso, pero en realidad no. O sea, por análisis genéticos, los llamados askenazis vienen en parte de ahí, de Ucrania, vamos, de los házaros, de Ucrania, entre el Caspio y el Mar Negro y demás. Pero estos también hay que ver de dónde vienen, porque esos son entre túrquicos, sármatas escitas, ¿no? Esta gente que había desaparecido, que eran indoeuropeos, mezcla entre indoeuropeos, túrquicos, ¿no? Y también gente del exilio de Babilonia, es decir, los judíos que se exiliaron o sea, que llegaron a Babilonia, de ahí influyeron hacia el norte. El rey Házaro adoptó el judaísmo, pero porque ya tenía judíos dentro, claro, o sea, tenía judíos dentro, no fue un mero capricho. No, de hecho, la gran expansión viene en el 70, perdón. Y luego, parte de esos házaros, cuando se fueron disolviendo por la entrada de los selyúcidas por el sur, ¿no? Pero de los mongoles luego y demás, ¿no? Los búlgaros venían del Volga. O sea, los búlgaros, según qué búlgaros, quiero decir, es que no hablo yo ahora de los búlgaros eslavos, sino los búlgaros túrquicos. Y toda esta veña, ¿no? Y los pechenegos y no sé quiénes más. Entonces, sí, parte de ellos llegaron, pues eso, a las regiones de Polonia y demás, pero eso es bastante tardío. O sea, el tema de Polonia es en el 1300, o sea, es bastante después. Cuando entran los judíos llegados, entran en acuerdos con el rey. Es decir, ahí ya había habido una confluencia de otros judíos que venían de los que ocuparon, de los que emigraron al Imperio Romano progresivamente y por oleadas, porque en principio solo ocuparon las zonas marítimas del Mediterráneo y esos fueron difundiendo por toda Europa. Es decir, que hay una confluencia entre los házaros y los que vinieron por el Imperio Romano. Hay confluencias, sí. Claro. Y que los del Imperio Romano vienen del 130 o algo así, ¿no? En la batalla, vamos, del 130 después de Cristo. Que precisamente yo creo que lo que buscaban era esa, la cuestión fractal de la que hablábamos antes, ¿no? Por eso elegían religiones los reyes, decían, porque claro, si unificamos las religiones de determinada zona, vamos a frenar estas guerritas que hay entre, o sea, de alguna manera se tendía a buscar, claro, en Egipto no tenían ese problema porque el mundo conocido de ellos, igual que en Mesopotamia, era lo que había ahí. Entonces, digamos, no existían amenazas culturales de ninguna clase, ni
ni cuestionamientos. Incluso yo creo que la cuestión está de Akenatón, ¿no? La revolución de Akenatón, por ejemplo, quizá el primer monarca que decidió acabar con la clase media, digamos, con la oligarquía, ¿no? Se volvió populista y decidió, bueno, aquí solo hay un Dios que soy yo y el sol y ya está, ¿no? Y todo lo demás fuera. O sea, planteó una revolución muy interesante para su época y todo eso venía de alguna manera también de influencias extranjeras. Entonces, claro, en el mundo antiguo, si estaban aislados, existía una territorialización, digamos, estricta de lo que es el aparato religioso, cultural y todo lo demás. Y claro, así duraban cientos y miles de años con esos sistemas, ¿no? Claro, sí, claro, porque me he desviado antes. El tema de, claro, es que tú has sacado el paralelismo con Egipto, pero Egipto, vamos a ver, es que es cierto que el Islam se difunde por áreas más o menos desérticas o semidesérticas, pero cruzando por la zona de los grandes ríos del Tigris, el Éufrates, en Mesopotamia, en el Nilo en Egipto y demás, y llegando incluso a Indonesia, que eso ya, vamos, ya Bangladesh, que claro, eso que tiene de desértico, es nada de desértico, ¿no? Entonces, yo que quería haber dicho que precisamente el Islam servía como unificador de tribus dispersas que se batallan entre ellas con no mayor sentido de la política que el me has robado a mi hija o no, estas cuestiones, pues claro, se desbarata cuando llegamos a Egipto bueno, y demás, y Mesopotamia y demás. Entonces, claro, digamos que esa fórmula impersonal de decir, bueno, las gentes del desierto, sí, en realidad, pues les vale el Islam como modo impersonal de calmar las cosas, ¿no? O sea, de calmar, de que no, es decir, la cuestión feudal de la propiedad privada, dentro de la propiedad privada que hablábamos al principio, si vives en un desierto y todo lo que tienes son cabras que tienes que llevar de aquí para allá, entonces ya ese concepto, digamos, ya empiezan a adoptarse otros conceptos dentro de los sistemas jerárquicos, donde puede ser, por ejemplo, la cuestión mágica, ¿no? De sanar con las manos, o ver el futuro, o gente que tiene, digamos, dones especiales, ¿no? Que resaltan y a partir de ahí se crean dinastías, digamos, mágicas, ¿no? De alguna manera, más que militar o más que de otra clase, ¿no? Que era lo que planteaba cuando Bruno, digo Alberto, cuando Alberto hace la crítica a la cuestión de Gustavo Bueno, ¿no? De la cuestión de que son las armas, ¿no? No, las armas son las que determinan, digamos, quién va a tener el poder. Y claro, han habido momentos de la historia donde en situaciones más aisladas, ¿no? Se daban más otros fenómenos, ¿no? Y más entre, por ejemplo, entre gente del desierto o gente, digamos, incluso de lugares fértiles, ¿no? Aunque la agricultura un poco es la que trae el problema, supongo. En eso Cersan tiene algo de razón. Supongo que con la arquitectura surgieron otros problemas. Sí, bueno, claro. ¿Acaso el Islam tenga más que ver con la agricultura? No, o sea, quiero decir, en Europa la agricultura tiene el mismo peso que, quiero decir, por mucho que Egipto sea el granero de Europa o haya que llegado a serlo, o de Francia, de quien sea, o Argelia, el granero, pero quiero decir, no, por esa vía tampoco se puede explicar gran cosa, creo yo. No, claro. Y además la cuestión de la tierra, de la pertenencia de la tierra, que tiene que ver que surge un poco con la agricultura, ¿no? La idea de, por ejemplo, Egipto mismo, eran ciudades-estado que después se unifican por conflictos internos. Pero si lo piensas, eran propiedades dentro de propiedades, o sea, existía el concepto, no existía el concepto, todo era propiedad del faraón. Pero como todos eran propiedad del faraón, también los individuos, entonces no, digamos que no había conflicto. Y bueno, vamos a ver, el Islam, si hablamos del Islam desde sus principios, en realidad estamos idealizando lo que no sucedió, porque, como ya he dicho, surge del conflicto entre Persia y Bizancio. Pero en realidad no, pero surge de manera que lo que surge de ahí viene a ser una
síntesis, es decir, abarcar todo el comercio que se había llevado a cabo durante siglos entre Roma y el este, y los persas, y de allí para China y demás. Es decir, lo que hacen es cubrir una serie de rutas comerciales, asegurarlas y basarse en ello pues eso, para un imperio comercial. O sea, es un imperio comercial. Y no es. Y Mahoma se les olvida completamente. De hecho, la Meca parece ser que no existía, aunque hay diferentes fuentes. Pero yo estoy casi seguro de que no existía. La Meca no existía. O sea que es una invención a posteriori. Mahoma sí que existió, pero entre tantos otros profetas que surgían. Y no fue hasta Abdelmalik, creo, en el siglo más hacia el 8 o 9, que se retomó el tema de los principios del Islam y crearon digamos, se lo inventaron más o menos y demás. Se lo inventaron. Pero hasta que tuvieron el imperio comercial y demás, no hubo Islam cuatale, es decir, no exactamente se puede llamar a eso el Islam, tal y como lo conocemos. No, no, porque claro, bueno, es que ahí está la cuestión de Persia, de mucha cuestión geopolítica también, ¿no? Abarca una cuestión geopolítica, digamos, que incluso si lo piensas, la división entre suníes y chiitas tiene una cuestión geográfica relacionada también por la cuestión de las dinastías y por toda esta cuestión, ¿no? De dinastías religiosas, porque en realidad es una dinastía religiosa, ¿no? Una de Mahoma, una de quien se cuenta entre los descendientes, ¿no? Es como que también, o sea, es parte casi de algo religioso, o sea, aquí en Europa tú dices, bueno, tal y cual es descendiente de, o cree que es descendiente de Carlomagno, bueno, no dice tanto, ¿no? Como digamos, wow, desciende de Mahoma, como si desciende de Jesucristo, ¿no? Ya entra a jugar en otra categoría, digamos, ¿no? Los merovingios, la sangre real, el santo grial, lo de, ¿no? Lo de, ¿cómo se llamaba este? Dan Brown, ¿no? El libro este de Dan Brown, ¿cómo se llamaba? Que hablaba de una dinastía de merovingios que habían llegado a los sabios de Sion y demás, ¿no? Que Jesucristo se tiró a María Magdalena y demás, ¿no? Entonces, hasta los reyes de hoy en día, supongo. Un intento. Pero es curioso porque los chiitas, si no me equivoco, yo creo que surgen, o sea, los maliquís, a ver, no, los maliquitas, la primera dinastía reinante chiita, surge en Egipto, creo. Los fatímidas, creo que los fatímidas eran chiitas. Y luego, o sea, es complicado, es la verdad, es complicado. Sin embargo, el sitio, el lugar de peregrinación creo que está en Basora, en Basora. Creo que en Basora, claro, en la parte sur de Irak, que es Irak, la mitad es chií, más de la mitad. Sí. Es decir, Irak no sé qué coño pinta, o sea, es Mesopotamia, pero por religión debería estar unida con Irán. Solo que son árabes, claro. Sí, Son claro, árabes. bueno, bien. Y también acuérdate que Irán tiene la herencia persa. Claro, Que, claro. que, que ahí, bueno, fíjate que ahí es donde estuvo el error del Shah, ¿no? De no haber quizá negociado de mejor manera con los líderes religiosos, ¿no? Ahí el Shah mismo al querer ser tan pro-occidente, ¿no? Y tan moderno y tan progre, de alguna manera no supo, y ya el padre también, el padre le había cagado antes, ya, y creo que el hijo, el heredero también todavía le sigue cagando. No son capaces, digamos, de negociar con una parte tan importante del poder en el mundo islámico como es la clase sacerdotal, ¿no? Entonces, claro, mucho de eso casi fue una cosa un poco suicida. Está bien que Estados Unidos no lo ayudará al Shah, pero bueno. El Shah, vamos a ver, yo no tengo la cronología aquí, ni yo no había nacido por entonces y demás, pero el Shah se exilió. O sea, el Shah, no sé con motivo de qué suceso, se exilió no sé si no sé, a Europa o a Estados Unidos.
Se exilió y al volver no sé qué pasó, que ya, pues nada, pues, a buenas horas, mangas verdes, ¿no? Pero quiero decir, el Estaba, Shah, pero estaba el, fuera con la el, opción. el que digamos que parece que desde dentro tuvo importancia en el fin del Shah y que le quitó protagonismo fue Mossadegh, ¿no? Mossadegh se llamaba así, Mossadegh. Ese es no sé qué sería, el primer ministro, ¿no? Pues ese es la figura, una de las figuras en las que se han basado, digamos, el socialismo árabe, qué sé yo, de Saddam Hussein, de la Yamirilla de Gaddafi, Del partido Baas. sí, de Baas, quiero decir, todos lo veneran de algún modo, porque ese, digamos que se opuso a los Estados Unidos y con ese el Ayatollah Khomeini ya empezó a decir el Shah es un vendido a los Estados Unidos, hay que echarle, no sé qué, hay que acabar con él y demás. O sea, fue un poco la cuña que empezó a desmoronar ya el imperio, el reino persa desde dentro. Bueno, sí, pero también por eso, ¿no? Porque no eran buenos negociadores con la clase sacerdotal. O sea, de alguna manera no conciliaban, casi como que creaban más división, ¿no? O sea, sí, sí, está bien, promovían a lo mejor las chicas con minifalda, andaban todos libres, todos, ¿no? Cosa que no se ve ahora. Pero tampoco pensaron que había que de alguna manera intentar buscar una forma de apaciguar la clase sacerdotal, ¿no? O sea, ellos ahí los dos, ya el padre y el hijo, que fue el que depusieron, porque el otro es heredero, que vive en California, fíjate, ahí vive el hombre. Y claro, ellos eran demasiado pro-occidente, ¿no? Demasiado como que no, como que buscaban, ¿no? Eran como Kemal Atatürk, pero Kemal Atatürk fue más inteligente, ¿ves? Los turcos han sido muy vivos en eso, han sabido jugar ese doble juego entre tradicionalismo y progresismo yanqui, ¿no? Lo han sabido manejar bien. Quizá mejor, digamos, no tampoco tan bien, ¿no? Porque tampoco es un paraíso Turquía en ese sentido. Pero sí, di. Que, que Turquía escuché que Turquía es el único país cuyo nombre procede de la dinastía, bueno, del personaje que lo fundó, Ataturk. Yo pensaba que venía que era porque es el país de los turcos, ¿no? Pero al parecer, claro, ese turco se lo da a Ataturk, ese nombre. Por lo tanto, yo no sé si se fundó y es como, hablando de túrquicos, es como la capital de Kazajstán, Nur-Sultán, que era Astana, pues Nur-Sultán, ¿cómo se llamaba? Azerbayev, no, Nazarbayev, Nur-Sultán Nazarbayev, pues le dio cuando se retiró de la presidencia y le dio el nombrecito ese. Lo que la gente, claro, la gente sigue engañada, creyendo por eso lo que decíamos de los monarcas, esto como ahí hay algunos, ¿cuál era el de Kazajistán? Que ese era otro que se creía un rey Dios también, ¿no? Han habido varios. El otro también, bueno, todos esos países, si lo piensas, gente muy sumisa, gente que ahí el monarca comunista decía, vamos a afeitar a todos los hombres. Y a la mierda, el que no se afeitaba, chao. O sea, eran un poquito. No, esa es la cuestión del totalitarismo, ¿no? Eran realmente totalitarios. Y la gente es sumisa, ¿no? Una cuestión de, sí, somos esclavos y bueno, y es lo que hay, ¿no? Una cosa también un poquito extrema, ¿no? Pero fíjate que lo curioso es que se daba en los líderes socialistas más ese tipo de fenómeno. Se da. Cuando hablamos de los dictadores de África, ¿cuántos dictadores de África hay que se pueda decir hayan sido reyes? Bueno, Haile Selassie dicen que era un poquito loco. Pero bueno, Haile Selassie a lo mejor. Pero no, o sea, no era una cuestión de verdaderas masacres que se llevaron a cabo bajo nuevos monarcas del marxismo-leninismo, ¿no? En África. Lo que pasa es que los países africanos la mayoría están trazados con regla y cartabón. Es decir, África funciona por una cuestión tribal. Y claro, esas tribus
encabalgan las fronteras. Las fronteras no tienen... Hay fronteras entre Mauritania y Marruecos o Mali y demás que no pertenecen de no man lands, ¿no? O sea, tierra de nadie. O sea, es tierra de los beduinos, de los que estén por ahí. Y claro, y si hablamos de regiones diferentes, están el Sáhara, el Sahel y la costa de los esclavos, vaya, del oro, de los esclavos, de Costa de Marfil y todo esto. Entonces te encuentras con países que están compuestos, pues imagínate, Nigeria, que al norte están los Peuls y estos, ¿no? Las diferentes tribus más o menos, y abajo pues los grandes bosques y luego la costa. Es decir, son ambientes totalmente diversos, ocupados por etnias totalmente diferentes, por ejemplo, y de ahí surge la imposibilidad, la incompatibilidad de la democracia en esos lugares, porque como en Ruanda, es decir, allí donde ha habido siempre unas etnias mandando sobre otras y que han sido la etnia pastoral y que vivía por lo general en las regiones más desérticas, las que han tenido la prevalencia sobre las otras etnias, pues claro, si aplicas el principio democrático, esas etnias que guía, esas etnias que mandaban, están en inferioridad numérica y con la democracia van a perder el poder. Eso conduce a genocidios por parte de la mayoría que ha llevado al poder de los antiguos dominantes. Es decir, eso es lo que ha pasado en Ruanda, lo que pasa en Mali, vamos, no sé si genocidios, pero todo el tema del terrorismo y demás, y del Azawad, la independencia del Azawad del norte y todas estas historias, es porque la democracia no funciona, porque están jugando con reglas distintas y sobre todo ahora cuando con los temas del progreso médico y sanitario, pues ya no mueren de los 10 hijos que tenía una negra, pues ahora sobreviven 7. Antes sobrevivía 1. Quiero decir, entonces, claro, la cosa está... El problema ahí también está cuando quisieron, que te iba a decir, parece que estás hablando de Chile. Porque el problema es cuando quieren introducir estos sistemas de Estado liberal, ¿no? Cuando los europeos llegan y establecen unas fronteras arbitrarias que deciden ellos por cuestiones, digamos, más de comodidad geopolítica que por cuestiones de respeto a las etnias que estaban ahí, de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí es donde surge la cuestión del conflicto, porque yo creo que el occidental no entendía el sistema de chieftain africano, que el sistema de chieftain africano es un poco lo que hablábamos antes, una cuestión fractálica de propiedad de propiedad privada, ¿no? Esa era la cuestión del chieftain, no era una cuestión que ahí es donde se equivocan los líderes comunistas cuando dicen esto va a ser del Estado. No, ya habían unos viejitos, hay unos señores que eran los chiefs, que ellos eran los que tomaban las decisiones por el pueblito, la comunidad, lo que sea. O sea, ahí, en ese sentido, el marxismo arrasó a África. O la idea de Estado marxista, ¿no? Y el diseño liberal de los colonizadores europeos, también, obvio. Ese fue el comienzo el comienzo del camino de servidumbre, ¿no? Sí, y la verdad es que no levantan cabeza, o sea, es decir, es un continente que es que no da para, quiero decir, es un querer y no poder. En Europa, por lo menos, quiero decir, eh, hombre, en Europa nos peleamos, quiero decir, siempre ha habido guerras entre nosotros, pues no, eso ya es algo, es una biocenosis, pero es que en África no, en África es todo mucho más cuerpo a cuerpo, que digamos, no hay una unidad, no encuentras la unidad, no hay dinastías, bueno, no sé qué, es decir, sí, los imperios que ha habido de Songhai, de Ghana y de Mali, todos estos, eran más bien en la zona del Sahel, intermedia entre la zona de bosques y la zona desértica. Es decir, eran zonas cuya función era
el comercio de esclavos de oro de marfil hacia el norte. Con lo cual, o hacia, claro, luego, porque estos surgen en la Edad Media ya. Claro, cuando vienen los europeos, los portugueses y demás, ahí ya, yo creo que esos imperios, hombre, el de Songhai quizás se mantiene, pero de manera con menos peso, pero sí, luego ha habido otros pequeños reinos y demás, pero claro, la importancia fue con el Islam. Cuando el Islam tenía la voz cantante ahí, sí, con los europeos yo creo que se disolvió un poco los imperios esos africanos. Sí, pero algunas cosas quedaron. Fíjate, yo me acuerdo en Ghana lo que es el reino de Kumasi, ¿no? El reino de Kumasi está dentro de un país que incluso empezó siendo un país porque Kwame Nkrumah era marxista y bastante marxista, ¿no? O sea, no era, su tumba en Accra es impresionante, es la tumba de un verdadero líder de estos marxistas, ¿no? O el líder del pueblo. Y venía, fíjate, de familia aristocrática de ahí, ¿no? Porque en África hay aristocracia, la gente a lo mejor no lo cree, no se lo imaginan, pero existe dentro del sistema africano antiguo, tradicional, existen, digamos, en castas, ¿no? Un poco, quizás no tan delineada como en el caso de los hindúes, pero sí, digamos, o sea, gente que los que fueron líderes africanos venían de familias bien de ahí, o sea, no venían de las familias, digamos, más humildes, ni siquiera eran campesinos, ¿no? Eran, digamos, la alta burguesía de la colonia, ¿no? Y estudiaba en Oxford, la mayoría eran marxistas de Oxford, o sea, ya te puedes hacer una idea, ¿no? Y claro, ellos, aún así, en algunos casos, como en este caso, parece que se mantenía, digamos, la cuestión monárquica no muy abierta, o sea, no muy... De hecho, los ingleses fueron los que más persiguieron al rey en Kumasi. Los ingleses tuvieron la guerra de la Costa de Oro, ¿no? La llamaban la Gold Coast. Porque ahí estaba todo, de hecho se cuenta que se robaron el trono que era de oro macizo, los ingleses se robaron el trono de oro macizo, que se supone que era el emblema que es el emblema de ese reino, ¿no? El trono. Y sí, o sea, sobrevivieron, algunas cosas, claro que sobrevivieron. Algunas cuestiones, digamos, sistemas tradicionales. Bueno, todo esto para decir que la monarquía, digamos porque así comenzamos la emisión, que yo lo que veía era que el monarca, quiero decir, el sistema monárquico, sí, bueno, sí le puedes dar digamos, tiene esa connotación del personalismo, ¿no? Y que le va bien al cristianismo, en tanto que hay un Dios encarnado y demás. Y que habría que ver cómo se puede aplicar, si se puede hablar de monarquías islámicas. Hombre, pues sí, un monarca pues, es un mono, quiere decir monarcas, ¿no? Hay una persona y en tanto que procede de Alá, de Mahoma, pues sí, pero a Mahoma no es Dios. Entonces Igual hay una diferencia. claro, y la idea del sacrificio, porque una de las cosas que remarca la cuestión cristiana, ahora que ha sacado la cuestión de la monarquía cristiana, una de las cosas que remarca Ledín, que es un monárquico muy católico, no muy cristiano, y él remarca el tema de la corona de espinas, ¿no? Él dice, yo amo las coronas, dice, pero la que más amo de todas es la corona de espinas. O sea, esa idea de que tú te sacrificas, ¿no? De que podías estar haciendo otra cosa mejor que ser un rey ahí, estar ahí aguantando toda la... Podías estar jugando en un río, pintando, haciendo mil cosas, porque encima es un reino bonito. Y estás cagado, tienes una corona de espinas, eres el sacrificio. Borges tiene un cuento muy lindo sobre eso que se llama el informe de Brody, ¿no? Que es de un tipo, de un explorador que va al Amazonas, un lugar así tipo el Amazonas, y descubre una tribu en donde al rey lo mutilaban. O sea, al rey le sacaban los ojos, le cortaban la lengua, los brazos y las piernas, y lo paseaban como un emblema, ¿no? Y la reina, que era otro personaje, era la más puta de toda la tribu. Era la que se acostaba con los que llegaban a visitar la tribu. Era, digamos, la representante de la tribu, pero se los tenía que follar.
Sí, no, eso es interesante, pero no, pero a mí me suena un poco a esto de los diputados, o sea, de los parlamentarios y demás, diciendo, o de Rajoy, si yo como registrador de la propiedad podía estar cobrando el doble, ¿no? Si vengo aquí para haceros un favor, pues no nos lo hagas, cabrón, vete por ahí. Quiero decir, esto de, y los diputados, no, tienen que cobrar bien porque si no, no me fío de ellos, porque no, si no tiene, porque si no eso es signo de que están haciendo triquiñuelas por debajo y demás. Eh, Mira, hoy en día con lo que hacen los diputados, que es hacer la puta, ¿no? No, lo que hacen los diputados, que es pellas, es decir, no ir al Congreso y votar lo que les dicen. Pues evidentemente que no valen para, o sea, no deberían cobrar tanto, pero evidentemente, eso seguro. En dietas, en no sé qué, eso hay un abogado contra la demagogia, ese youtuber, ese lo explica bastante bien. Buen canal, Entonces, excelente canal, sí. Yo te iba a decir que sí, ¿no? Sí, es que ese es el asunto, que la idea del... Ahora me he acordado el nombre, fíjate, de la tribu, de ese del cuento de Borges, se llamaban los Yahoo. Y qué curioso que Yahoo terminó siendo lo que es, ¿no? Y ese cuento se escribió en los años 40, por ahí. Y viene los de ahí Yahoo. Yahoo viene de ahí, sí. Y deletrado tal cual, Yahoo. Los Yahoos, que eran esa tribu de la que te digo, que mutilaban al rey y que la reina era la más puta del pueblo. Eso mola, pero claro, eso es mentira, es decir, es una ficción. Sí, claro, es una metáfora, ¿no? Supongo. O que otra forma de metáfora, ¿no? Otra forma de expresión de lo cósmico, lo que hablaba, lo que estaba hablando con José Aguete, ¿no? Lo de la expresión de lo cósmico. Hombre, La corona de espinas, ¿no? La idea de la corona de espinas. hombre, la reina no, pero la princesa, la reina es una señora, pero la princesa sí, la princesa de los cuentos eh, viene todo el populacho, bueno, todos los nobles, pero no, todo Dios viene a pedirle a la mano. Es decir, tiene que elegir entre los pretendientes y Ujú. claro, pues elige el mejor, pero en realidad todos pasan por la rueda, todos pasan a probar suerte. ¿Y quién te dice que en realidad la princesa no les prueba por otros métodos, ¿no? O sea, eh, les Bueno, prueba a la vista o al contacto, igual los prueba o al contacto, a ver bueno, quién era mejor. esta gente que hablábamos al principio de Kumasi, de los de África, lo que ellos tenían era un linaje matriarcal, matrilineal. O sea, el rey era por línea materna, no por línea paterna, porque precisamente dice, y creería que en muchas de las dinastías o de las tradicionales antiguas, de las monarquías, había algo de esto, ¿no? Porque los hombres eran los que tenían que demostrar su valía y ella era la madre, digamos, ella era la representación fractálica de la tierra, ¿no? Entonces, ellos tenían que demostrar su valía para poder continuar el linaje a través de ella, que era, digamos, la que tiene la que decide al final, ¿no?